Buenas, estimado docente Emilio Serquín. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 del apoyo de soporte vital avanzado en trauma, que consiste en vías respiratorias y manejo ventilatorio. Los alumnos correspondientes son del grupo 1 de cirugía y son Castillo La Torre María José, Cortés Cubas Carélice, Fernández Torres María Aurora y González Salazar Manuel Rubén, quien les habla. Bueno, primero vamos a hablar sobre los objetivos que el libro quiere que logremos al terminar de leer este capítulo, ¿no? Que son identificar las situaciones clínicas en las cuales es probable que ocurra un compromiso de la vía aérea, reconocer signos y síntomas de obstrucción aguda de vía aérea, reconocer el compromiso ventilatorio y signo de ventilación inadecuada, describir técnicas para establecer y mantener una vía aérea permeable, describir las técnicas para confirmar una ventilación o oxigenación adecuadas, usando lo que es la oximetría de pulso y monitorización del dióxido de carbono al final de la expiración, definir la expresión vía aérea definitiva, listar las indicaciones para la intubación asistida con medicamentos y describir los pasos necesarios para mantener la oxigenación antes, durante y después de establecer una vía aérea definitiva. Bueno, la vía aérea, ¿no? Acá vamos a tener que identificar y mantener el compromiso de la vía aérea, reconociendo sus signos, y también eso se va a dar mayormente en un trauma o una quemadura que se puede localizar en la cara, el cuello y la laringe. Primero vamos a tener que reconocer el problema con una evaluación inicial. Al paciente le vamos a tener que preguntar cuál es su nombre. Él, si nos responde cuál es su nombre, tiene una vía permeable. Pero si el paciente no responde y se le nota dificultad respiratoria, un tórax asimétrico, se le ve al paciente que quiere hablar y no puede, ¿no? Ese sería una vía no permeable. Entonces aquí hacemos el miro, escucho y siento, ¿no? Por ejemplo, le hacemos una pregunta al paciente, si nos escucha, él puede cerrar los ojos o abrirlos, ¿no? Ese es un ejemplo. Aquí genera alteraciones, son el nivel de conciencia, ¿no? El paciente está, puede ser un trauma encefálico, las drogas, también las drogas depresoras, el alcohol, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está mareado llega, ¿no? Y le revisamos y tiene como una obstrucción, pero esta obstrucción es producto del vómito, ya que cuando uno está consciente lo puede expulsar, pero como él está mareado, el vómito puede estar ahí y puede formarse una neumonía por aspiración. También tenemos que hay lesiones torácicas. Estas se les tiene que hacer una intubación endotraqueal, ¿no? Es con el objetivo que sea una vía aérea segura, también de mantener la oxigenación, de mantener la ventilación y prever aspiración, como el caso del vómito, ¿no? Ese ejemplo. ¿En qué pacientes se le hace una intubación preventiva? Bueno, en los quemados en quemaduras faciales, también en lesiones por inhalación. El trauma maxilofacial, se da con mayor frecuencia en la parte media de la cara, ¿no? Y hay una fractura de la nasofaringe y orofaringe. Mayormente sucede en pacientes de choque de tránsitos, que no tienen bien puesto el cinturón y en los cuales salen a través del parabrisas. Acá también se le hace una intubación endotraqueal necesaria para mantener la permeabilidad de la vía aérea. También tenemos el trauma del cuello, el cual presenta hematoma en el cuello, hay un desplazamiento de la laringe y la faringe, y esto provoca una obstrucción. También se le haría intubación endotraqueal. El trauma del laringio viene a ser poco frecuente, pero provoca una fractura en la laringe, ¿no? Hay tres síntomas principales que se reconoce, que viene a ser la ronquera, el efisema subcutáneo y la fractura palpable. Los signos de obstrucción de la vía aérea en el paciente viene a ser la dificultad de la vía aérea, ¿no? Que se puede ver mediante la cianosis en uñas y labios, también ronquera, que viene a ser una disfonía,
buscamos ruidos anormales, vemos si su tórax está asimétrico o simétrico, ¿no? También vemos si el paciente tiene hipopsia, hipercapnia. En la ventilación, esto se da para caracterizar una vía aérea permeable. Es un paso importante para proporcionar oxígeno a los pacientes, pero es solo el primer paso. Por lo tanto, los médicos debemos buscar cualquier signo objetivo de una ventilación inadecuada. En la ventilación, como lo dije al principio, primero tenemos que reconocer el problema, ¿no? Puede ser una obstrucción o también una depresión del sistema nervioso. Una de sus causas puede ser el trauma de tórax, también una lesión intracraneal, una lesión de la médula espinal, fracturas costales. En los ancianos, que viene a ser por caída las más frecuentes, ¿no? En los jóvenes, que viene a ser más frecuentes los accidentes de tránsito. Los signos de ventilación inadecuada, acá vamos a tener que buscar la subida y bajada de la simetría de la caja torácica, ¿no? Si está simétrica, si hay una disminución del esfuerzo inspiratorio por el dolor de la caja torácica, o se produce un neumotórax o un tórax inestable, también puede ser un taponamiento cardíaco, el cual se presenta por una ingurgitación yugular. También tenemos que ver si hay un tórax abierto. La respiración laboriosa puede indicar una amenaza inminente de una ventilación del paciente. A la auscultación, si hay movimientos de aire en ambos campos pulmonares, la disminución o ausencia de uno o ambos emisoras, y también vamos a tener que medir el oxímetro de pulso para medir la saturación del paciente, ¿no? Si está baja, si está alta. Ahora continuaremos con el manejo de la vía aérea. En el manejo de la vía aérea se debe evaluar de forma rápida, precisa, la permeabilidad de la vía aérea y ver también si el paciente tiene una ventilación adecuada, ¿no? Para ello se utiliza la oximetría de pulso y las mediciones de dióxido de carbono al final de la respiración. Si se encuentran alteraciones o sospechamos de alteraciones, debemos mejorar la oxigenación y reducir el riesgo de un mayor compromiso ventilatorio. ¿Y cómo hacemos ellos? Mediante técnicas como la técnica del mantenimiento de la vía aérea, las medidas definitivas de la vía aérea o métodos para proporcionar ventilación suplementaria. Después de ello, en el paciente se va a requerir lo que es un oxígeno de alto flujo, ¿no? Hay un punto importante en el cual tenemos que siempre tener en cuenta, que es si nos llega un paciente traumatizado, se debe restringir a toda costa el movimiento de la columna cervical, ¿no? Para ocasionar un peor estado del paciente. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un paciente que nos llega con lesiones faciales. ¿Por qué es importante ver este paciente? Porque puede estar asociado con una fractura de la placa cribofoide, ¿no? Otro ejemplo, un paciente que llega usando casco por un accidente de tránsito. Se requiere un manejo adecuado de la cabeza y del cuello en una posición neutral, ¿no? Al retirar el casco. Por ejemplo, vamos a ver aquí en las imágenes donde se ve la extracción del casco, donde se va a utilizar dos médicos. Uno que va a sostener el cuello para restringir el movimiento de la columna cervical desde abajo, y otro que va a sostener el casco desde los lados para expandirlo desde arriba. Al retirar el casco, se debe sostener la cabeza del cuello para evitar cualquier movimiento. El manejo de la vía aérea difícil, ¿no? Van a existir acá factores que nos ayudan a predecir si un paciente tiene una vía aérea difícil. Por ejemplo, un paciente que tiene lesiones de la columna cervical, tiene artritis severa de la columna cervical, tiene traumas maxilofaciales o mandibulares significativos, tiene una apertura limitada de la boca, tiene obesidad o variaciones anatómicas como lo que es el cuello corto musculoso, y también en pacientes pediátricos, ¿no? Para ello se utiliza una herramienta que es muy útil, que es LEMO, ¿no? L por look, que es mirar en inglés, ¿no? Mirar externamente, si en el cual el paciente puede tener algunas características que nos pueden guiar a una vía aérea difícil, ¿no? Como las que ya mencionadas. Que es evaluar, lo vamos a evaluar mediante la regla 332, donde vamos a ver 3 puntos. La distancia entre los dientes incisivos, que debe ser de 3 dedos, la distancia entre el hueso hyoides y el mentón, que también debe ser de 3 dedos, la distancia entre la muesca tiroidea y el piso de la boca, que deben ser de 2 dedos. M de Mayan-Paty, que es la obstrucción, ¿no? En el cual
tenemos que ver si en la boca tiene alguna obstrucción que pueda, o el laringe, una obstrucción que pueda tener con la vía aérea y la ventilación, ¿no? Y N de NIC, que es la movilidad del cuello, donde obviamente un paciente que esté traumatizado va a tener una restricción del movimiento del cuello, ¿no? Ahora el esquema para la sección de la vía aérea, ¿no? Debemos tener preparado siempre el equipo que consiste de un aspirador, oxígeno, cánulas de orofaringeas, nasofaringeas, bolsas, máscara de endoscopio, guía de intubación orotraqueal, dispositivos extraglóticos, equipo cricotiroidotomía quirúrgica, tubos endotraqueales, oxímetro de pulso, detector de dióxido de carbono y medicamentos. Como siempre, debemos restringir el movimiento de la columna cervical. Preoxigene. Antes de la oxigenación, debemos tener oxígeno, una bolsa de mascarilla, cánula oral y una cánula nasal. No. Primero llega el paciente, nos vamos a preguntar, ¿es posible oxigenar? Si es no, no nos queda otra, vamos a utilizar la vía aérea definitiva o vía quirúrgica. Si es sí, entonces vamos a evaluar la anatomía de la vía aérea para predecir la facilidad de intubar. ¿Cómo hacemos eso? Ya hemos explicado mediante LEMU. Si concluimos que esto es difícil, entonces vamos a pedir ayuda, si está disponible. Y vamos a considerar la intubación del paciente despierto, ¿no? Si vamos a considerar acá puede ser la máscara laringea, el tubo laringio, ¿no? En caso de funcionar, vamos a utilizar la vía aérea definitiva, la vía quirúrgica. Entonces, si concluimos, vemos mediante el EMU, y es fácil, vamos a hacer la intubación asistida con medicamentos o presión cricoverdea. Si esto falla, entonces vamos a considerar lo que es la máscara laringea, el tubo laringio, ¿no? Y después la vía definitiva y la vía quirúrgica. Vía quirúrgica. En las técnicas para el mantenimiento de la vía aérea, ¿no? Acá hay que tener cuidado que cuando el paciente esté inconsciente, acá puede obstruir la lengua, ¿no? Y para ello se utilizan maniobras, por ejemplo, la maniobra de la elevación del mentón, en la cual vamos a colocar los dedos de la mano debajo de la mandíbula, luego vamos a levantarla suavemente para que el mentón se eleve, y con el pulgar de la misma mano vamos a presionar ligeramente el labio inferior para abrir la boca, ¿no? Acá hay que ser delicados, no hacer movimientos bruscos que nos puedan hiperextender el cuello. Maniobras de la tracción mandibular. O sea, vamos a tomar los ángulos de la mandíbula con la mano a cada lado y luego vamos a desplazar la mandíbula hacia adelante, ¿no? En la vía aérea nasofaringea se va a insertar una bolsa nasal y se pase hacia la orofaringe posterior. No insertar ese procedimiento en pacientes con sospecha de fractura de lámina cribiforme, ¿no? En la vía aérea orofaringea se inserta en la boca detrás de la lengua, insertarla al revés con la parte curva hacia arriba hasta que toca el paladar blando. Luego se va a girar el dispositivo a 180 grados y se desliza a su lugar sobre la lengua. No usar en niños. En este caso se va a utilizar un abatalenguas, en el cual se va a presionar la lengua hacia abajo, se va a insertar el tubo con la curva hacia abajo, ¿no? Y deslizar. Tener cuidado que no obstruya la lengua. Dispositivos extraglóticos o supraglóticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la máscara laringea y la máscara laringea para la intubación, que se ha visto que este es efectivo para la vía aérea, ¿no? El tubo laringio y el tubo laringio para intubación, que el tubo laringio es un dispositivo extraglótico de la vía aérea, y el tubo laringio de intubación, que permite la intubación mediante el tubo laringio, ¿no? Se coloca sin visualizar directamente la glotis y no requiere una manipulación en la cabeza y el cuello. Y tenemos también acá la vía aérea esofágica multilem, en la cual es una vía aérea definitiva y no es factible, y uno de los puertos se va a comunicar con el esófago, o sea el balón, y el otro se va con la vía aérea para ayudar a la ventilación. Acá se debe monitorar el dióxido de carbono expiratorio final, ¿no? Y eso es todo con mi parte. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las vías aéreas definitivas, ¿no? La urgencia del estado del paciente y la indicación para intervenir en la vía aérea dictan la conducta y el método apropiado para el manejo de la vía aérea, ¿no? La evaluación del estado clínico del paciente y el uso de un oxímetro de pulso nos van a ser útiles para determinar la necesidad de una vía aérea definitiva. Aquí presentamos un resumen de
de una indicación, ¿no? Para una vía aérea definitiva donde el paciente pues puede venir con fracturas maxilofaciales severas, ¿no? Con riesgo de aspiración de sangre o vómito, lesiones en el cuello, ¿no? Lesiones cráneoencefálicas donde comprometen a la necesidad de ventilar u oxigenar, ¿no? Para la realización de una intubación se requieren criterios, ¿no? Aquí, como primer criterio, vamos a tener la incapacidad para mantener la vía aérea permeable por otros medios, con compromiso inminente o potencial de la vía aérea, como por ejemplo, después de una lesión por inhalación, fracturas faciales o hematomas retrofaringeos. Incapacidad para mantener una oxigenación adecuada mediante la administración de suplementos de oxígeno con mascarilla o la presencia de apnea. Obnubilación como resultado de la hipoperfusión cerebral, obnubilación que indica la presencia de una lesión cefálica y que requiere una ventilación asistida, ¿no? Aquí es importante evaluar la escala de coma de Glasgow, ¿no? Actividad convulsiva sostenida y la necesidad de proteger la vía aérea inferior de la aspiración, ya sea de sangre o de vómito. Bien, ya evaluamos, ¿no? Si se realiza una vía aérea definitiva después de repente de una obstrucción por la lengua, cuerpos extraños diminutos, ¿no? Que no pueden ser requeridos por un laringoscopio o una pinza, ¿no? Hay que proceder en cuanto a la intubación a través de una máscara laríngea, ¿no? Como una intubación endotraqueal, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen que ilustra la intubación a través de una máscara laríngea, ¿no? Donde se inserta un tubo endotraqueal específico, lo que permite una técnica de intubación ciega, ¿no? Hay que asegurarlo en su lugar, ¿no? Y si el paciente pues, es trasladado, hay que volver a evaluar la colocación del tubo mediante la auscultación de ambos campos pulmonares, ¿no? Aquí también vamos a comparar lo que es sonoridad bilateral y hay que ir reevaluando el CO2 exhalado del paciente. Bien, en cuanto a la intubación asistida con medicamentos, bueno, aquí se va a usar lo que son anestésicos, sedantes y bloqueantes musculares, ¿no? Aquí mayormente se va a indicar a pacientes que necesitan el control de la vía aérea, pero que tienen reflejo de la deglución indirecta, ¿no? Aquí se va, por ejemplo, a inducir a pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Por decirlo así de esa forma. Y en cuanto a la vía aérea quirúrgica, pues vamos a tener a la cricotiroidotomía con aguja, ¿no? Donde la incisión pasa a través del ligamento cricotiroideo, ¿no? Medio de la membrana cricotiroidea y la mucosa de la laringe subglótica, ¿no? Aquí se va a realizar una punción con catéter plástico, ¿no? Que se entra en la laringe en la línea media justo por debajo de las cuerdas bucales. Esta técnica se va a realizar con una jeringa de 3 centímetros, ¿no? Con un adaptador para proceder lo que es la ventilación. En cuanto a la... bueno, puede proporcionar, se dice que esta técnica puede proporcionar una oxigenación suplementaria, ¿no? Por decirlo, y temporal, para que la intubación se pueda llevar a cabo de manera urgente en lugar de que sea una emergencia dental, ¿no? En cuanto a la cricotiroidotomía quirúrgica, bueno, pues aquí o traqueotomía también, ¿no? Vamos a palpar la muesca tiroidea, ¿no? La membrana cricotiroidea y la mucosa external para orientación, ¿no? Aquí como podemos observar en la imagen. Luego vamos a realizar una pequeña incisión en la piel sobre la membrana cricotiroidea, ¿no? Cricotiroidea en forma transversal,
¿no? Para luego insertar una pinza hemostática, ¿no? Y girarlo en 90 grados, ¿no? Para así abrir lo que es la vía aérea. Luego vamos a insertar el tubo con un balón del tamaño adecuado de la incisión de la membrana cricotiroidea, ¿no? Dirigiéndose el tubo distalmente dentro de la tráquea. Luego procedemos a asegurar para evitar que se mueva. Posteriormente realizar lo que es la ventilación. Bien, en cuanto al manejo de la oxigenación, el aire inspirado, ¿no? el aire inspirado generado se suministra mejor a través de una mascarilla facial con depósito de oxígeno, con ajuste hermético y con un caudal de al menos unos 10 litros por minuto, ¿no? Otro método, por ejemplo, tenemos lo que es el catéter nasal, la cánula nasal, ¿no? Y la mascarilla sin reinhalación, ¿no? Bien, estos métodos hacen mejorar la concentración de oxígeno inspirado, por decirlo de esa manera, ¿no? Debido a que los cambios en la oxigenación ocurran rápidamente y son imposibles de detectar en forma clínica, la oximetría de pulso debe ser realizado en todo momento, ¿no? Para la evaluación de la saturación de oxígeno. Como habíamos dicho, el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno nos va a proporcionar una evaluación inmediata, ¿no? De aquellas intervenciones terapéuticas que podemos realizar posteriormente. Bien, en cuanto al manejo de la ventilación, se dice que la asistencia ventilatoria puede ser necesaria antes de la intubación en muchos pacientes traumatizados, ¿no? Lo primero que hay que hacer es realizar una auscultación rápida para ver, ¿no? Efectos o estar atentos a las complicaciones de los cambios en la presión intratorácica que pueden convertir de un neumotórax simple a un neumotórax hipertensivo, ¿no? Ahora, ¿qué evaluamos o qué características encontramos en un neumotórax hipertensivo? Bueno, si yo veo que al paciente le está faltando el aire, hay que evaluar la tráquea, ¿no? Hay que ver si tiene una desviación traqueal, el pulmón colapsado. En cuanto a la percusión, voy a observar abultamiento con hipertimpanismo. En cuanto a la auscultación, voy a ver ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado, ¿no? Y por ende, pues, la comprensión del mediastino y los vasos del cuello va a generar que el paciente presente una ingurgitación yugular y ruidos cardíacos alejados. Si esto no es atendido inmediatamente en medio de 3 minutos, ¿no? El paciente va a proceder a lo que es un shock o muerte. Ok. Entonces, ¿cómo paso yo a un neumotórax hipertensivo a un neumotórax normotensivo? Pues realizo lo que es la pleurocentesis, ¿no? En la pleurocentesis, como podemos ver en la imagen, vamos a pinchar, ¿no? Con una aguja en el segundo espacio intercostal, en el borde superior de la tercera costilla, en la línea media axilar, ¿no? Entonces, de esta forma yo voy a proceder a cambiar un neumotórax hipertensivo a un neumotórax normotensivo. Bueno, eso sería todo acerca del manejo de la ventilación, manejo de la oxigenación. Muchas gracias. Para finalizar este tema, como ya habíamos planteado los objetivos del libro, nos habla sobre las conclusiones, ¿no? Aquí ya he explicado todo lo de mis compañeras, vamos a ver las conclusiones de este tema. Situaciones clínicas, las situaciones clínicas con compromiso de vía aérea se pueden presentar en los siguientes casos: en un trauma cráneoencefálico, un trauma maxilofacial,
un trauma de cuello, un trauma laríngeo, entre otras, ¿no? La obstrucción real o inminente debe ser siempre sospechado en todo paciente traumatizado, no hay excepción. En cuanto a los signos objetivos de obstrucción de vía aérea, tenemos la agitación, cianosis, voz ronca, estridor, desplazamiento traqueal, sonidos anormales respiratorios y capacidad de respuesta reducida. Siempre hay que reconocer el compromiso ventilatorio y asegurar lo que es la ventilación efectiva. Las técnicas para establecer y mantener una vía aérea permeable pueden ser varias, ¿no? Pero las más principales son elevación del mentón y tracción mandibular, vías aéreas oro y nasofaringia, dispositivos extra y supraglóticos e intubación endotraqueal. El movimiento siempre va a estar de columna cervical, siempre va a estar restringido al sospechar o al existir una lesión. Por eso es importante evaluar rápidamente la permeabilidad de la vía aérea y ventilación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con la oximetría de pulso y dióxido de carbono al final de expiración, siendo esenciales en esta etapa. En cuanto a la vía aérea definitiva, aquí se va a colocar un tubo en la tráquea con balón inflado debajo de las cuerdas vocales. Este tubo va a estar conectado a una ventilación asistida enriquecida de obviamente oxígeno, y la vía aérea va a estar asegurada en un lugar adecuado, ¿no? Aquí tenemos de ejemplo la intubación endotraqueal y la vía aérea quirúrgica, que viene a ser la cricotiroidotomía. En cuanto a la intubación asistida con fármacos, puede ser necesaria en pacientes con reflejo nauseoso activo. Esto mayormente sucede en pacientes que están en estado etílico y han sufrido accidentes de tránsito, ¿no? También, por último, para mantener la oxigenación del paciente, el aire inspirado se va a proporcionar mejor con mascarilla de ajuste hermético, depósito de oxígeno y un caudal mayor de 10 litros por minuto. Otros métodos, como los catéteres, cánulas nasales y mascarillas sin reinhalación, van a mejorar la concentración del oxígeno inspirado. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.